Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta edición dominical de Meditaciones, tiempo pascual. Hemos llegado al tercer domingo de Pascua y todavía vamos a encontrarnos lecturas y lecturas que nos hablan de la alegría de la resurrección de el Señor. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15 y 17 al 19. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto del libro de los Hechos, y poniéndonos en contexto, veamos que Pedro acababa de dar salud a un hombre y la gente estaba exaltada, emocionada, asombrada por esta sanación, mas sin embargo Pedro no lo estaba tanto. Pedro estaba poniendo el ojo sobre otro asunto y Pedro entonces habla de una manera tal que logra que la atención de las personas se centren no tanto en el milagro que acaba de pasar, que es asombroso, pero que está obrado en nombre del Señor Jesús. Pero que más asombroso es que Dios nos devuelva bien por mal. Y que al haber perdonado a un asesino y que al haber pedido el indulto de un asesino y darle muerte al autor de la vida, Dios, sin embargo, nos ha devuelto cosas buenas. Dios resucitó de entre los muertos a Jesús y de ello nosotros somos testigos. Entonces el Señor nos está devolviendo bienes por males y por muchas cosas terribles que nosotros podamos haber hecho. Dios nos quiere recordar una vez más que Él siempre nos quiere devolver el bien. Entonces recordemos esto que nos está haciendo ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los milagros son asombrosos y son parte de lo que Dios tiene para darnos, pero mucho más asombroso es la vida eterna, la resurrección de la cual nosotros seremos parte, comenzando por el mismo Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra,
el amor de Dios ha llegado en su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hermanos, estamos viendo cómo las lecturas se repiten. Esta lectura la hemos escuchado días atrás. Y en este tercer domingo de Pascua se recalca de nuevo, primero, el hecho indiscutible y contundente de la resurrección del Señor, de que no estamos ante una aparición de un fantasma, sino de que es el mismo Señor, pues muestra los signos de la crucifixión en sus manos y en sus pies, de que es un Dios, de que Jesús es Dios, y ante Él no podemos tener miedo ni temor, aunque estemos totalmente sorprendidos, como dice el texto, atónitos, y que aún en medio de la emoción que les da el tener a su maestro de vuelta, Jesús les da a entender pues que tienen que tocar tierra, y por eso les pide un pescado para que se den cuenta de que es Él, pero en una presencia novedosa, puesto que misteriosamente Él dice lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba cuando aún estaba con ustedes, como queriendo decir: ya yo no estoy con ustedes de la misma manera como antes estaba con ustedes. Es una nueva forma de estar y que los apóstoles tendrán que irla asumiendo hasta la ascensión y Pentecostés, y de ahí en adelante vivir con la fuerza del Espíritu Santo, que será la presencia que se va a quedar entre nosotros. También nos quiere llamar la atención sobre el hecho de que es Jesús quien nos abre el entendimiento para poder captar el sentido de las Escrituras, que todo esto tenía que pasar. Todo esto tenía que pasar y que era necesario para el perdón de los pecados y para que nos volviéramos a Dios. Este es el punto. Era necesario que el Hijo de Dios padeciera. Y podemos entonces nosotros repetir, como en el capítulo 3 de Juan, que lo hemos también leído anteriormente, de que cuánto amó Dios al mundo, o de qué manera amó Dios al mundo, que le ha entregado a su Hijo para que tengamos vida eterna. El sentido de todo esto somos nosotros.
Dios lo hizo por nosotros y para nosotros, para que volviéramos a Él, para que no nos viéramos en este mundo desamparados y sin esperanza. Cuando parece que todo está perdido, Dios aparece para darnos esperanza, para abrirnos las puertas del cielo, para decir que no todo está perdido, que siempre podemos nosotros levantar nuestra mirada y nuestras manos a Dios, de quien siempre procede lo bueno. Insiste este texto en que debemos volver a Dios para el perdón de los pecados. Y es bueno que nos detengamos aquí para insistir en esto. El pecado en nosotros ha sido vencido en Jesucristo. A nivel general podemos decir, el pecado ha sido vencido, pero en ti y en mí es una victoria que está por conquistarse aún. Aunque nosotros vivimos una vida nueva en Cristo Jesús por estar inmersos en su muerte y en su resurrección por el bautismo, sin embargo es una conquista de todos los días el poder decir que llevamos esa vida nueva de verdad. En el alma estamos regenerados, pero podemos perder esa conexión, esa comunión con Dios por cosas que hagamos, que digamos o que dejamos de hacer. Pecados de acción o de omisión. Entonces es necesario que nosotros empecemos a tomar en cuenta este asunto. Quizá ahora menos que nunca se habla de pecado. Ahora se habla de la bondad de Dios. Y sí, Dios te ama como eres, te perdona cuando caes y quiere levantarte. Pero no olvides que tienes que poner un poco de tu parte, aceptar el amor que te tiene y darte cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. El texto que leímos como segunda lectura también hace referencia a esto. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas que presumen de tener contacto con Dios, de ser amigos de Dios, amiguísimos de Dios, pero llevan una vida totalmente desligada de las Escrituras, de la iglesia y de la oración? O sea, llevan una relación con Dios extraña, a su manera. Es un poquito difícil decir si eso no es cierto, pero por sus frutos se conocerá. Es complicado decir que una persona lleva una vida realmente de comunión con Dios, pero que hace cosas contrarias a las que Dios manda. Eso es verdaderamente contradictorio y un poco loco, me atrevería yo a decir. Pero cuando la gente dice, yo conozco a Dios, yo soy amigo de Dios y yo me llevo bien con Él, yo me las arreglo con Él, como oí una vez a una persona decir, pero que no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con el magisterio de la iglesia, ni con la iglesia, ni con los curas, ni con la comunidad eclesial, ni con nada de eso, es dudoso pensar de que realmente tiene una vida de comunión con Dios. Lo cierto es que Juan, en su carta, dice que el que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandatos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él, en que cumplimos su palabra. ¿Y por qué lo recuerda Juan? Porque nos da un abreboca a lo que iba a decir el Evangelio, de que era necesario que estemos unidos a Él para el perdón de los pecados. Así que unamos estas dos realidades, la inmensa bondad y misericordia de Dios que nos perdona y la necesidad que tenemos de acercarnos a Él por los medios que Él nos ha dado. Luchar contra esa realidad del pecado que todavía es algo que tenemos que vencer en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Cuídense mucho. Chao, chao.